Con el objetivo de ampliar su vocabulario en la lengua maya, todos los días les estaré enseñando 5 palabras nuevas. En este caso vamos a ir en orden alfabético. Comenzaremos con la letra A. La primera palabra sería abal, 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 que significa ciruela en español. En una oración quedaría tak inhantik abal, que significa quiero comer ciruela. La segunda palabra del día es rico o adinerado, que en la lengua maya se dice aikal, 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 letie aikal, que significa él es rico. Y la tercera palabra del día es atan, 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 que significa esposa en español. Pero recordemos que en la lengua maya las palabras que inician con vocales, cuando lo utilizamos en una oración posesiva, le agregamos la W o la Y dependiendo de la persona, ya sea si es en primera o tercera persona. En este caso yo diría inwatam, que significa mi esposa. Uyatán significaría su esposa. Las últimas 2 palabras de este día son araña y cuadrado. Araña se dice am, y cuadrado se dice amaite, 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 cuadrado. Ahora déjame en los comentarios cuáles de estas palabras ya sabías y cuáles no. Y recuerda que lo más importante es practicar estas palabras día con día para ampliar tu vocabulario en la lengua maya. Malo, calanta, ¿va? Bueno, cuídate.